Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar abierto. ¿De qué se va a tratar este webinar? Vamos a hablar de lo que es el curso de PHP con backend que vamos a avanzar. Déjenme presentarme. Mi nombre es Andrés Vázquez. Yo soy ingeniero de sistemas ya hace 2014 que salí de la universidad. Desde entonces he estado trabajando en diferentes empresas en desarrollo de software. He trabajado con varios lenguajes de programación, entre ellos PHP, C Sharp, entre otros. También de lado del frontend con Angular, React, Vue. Entonces, en esta ocasión nosotros hemos preparado un módulo, bueno, son dos módulos en sí que hemos preparado. Uno es que se va a enfocar netamente en la parte del backend y otro que es netamente el frontend. Hoy día vamos a hablar del proyecto del backend. Pero para entrar en contexto, ¿de qué se tratan estos dos módulos? El primer módulo, que es el que se trata de este pequeño webinar, es del lado del backend. Vamos a nosotros a desarrollar un API, un API RESTful desde backend. Nosotros lo podemos desarrollar con diferentes frameworks que pueden haber, diferentes lenguajes de programación, pero nosotros vamos a ocupar solamente PHP puro. Entonces aquí vamos a aprender también qué es un framework, cómo trabajan los frameworks, qué hace un framework por nosotros, y nosotros vamos a hacer uno a mano, completamente puro. Solo vamos a ocupar PHP puro y con esto vamos a hacer una API RESTful. Va a tener todos los verbos que tiene toda API, el verbo get, el verbo post, el verbo update, delete, etcétera. Y con esto vamos a poder también conectarnos a una base de datos. Vamos a conectarnos con un ORM que bueno, es una librería pública de PHP que se llama PHP Data Object. Entonces, con esta librería nosotros vamos a poder conectarnos no solamente a un tipo de base de datos, sino vamos a poder conectarnos a una variedad de motores diferentes. Podríamos conectarnos a un MariaDB, a una base de datos de MariaDB, a una base de datos de MySQL, a una base de datos de Postgres, etcétera. Entonces, no es la única opción, no es la única librería que podemos ocupar para conectarnos a un motor de base de datos. Podemos ocupar muchas otras. Una que es bastante conocida, que seguramente ustedes deben conocer, es MySQL. O sea, bueno, la librería se llama MySQL, que es exactamente el mismo nombre que el motor de base de datos MySQL. O sea, es casualidad. Y de hecho esa librería solo sirve para conectarme a ese motor de base de datos. Entonces nosotros vamos a ocupar uno que se llama PHP Data Object, que me va a permitir conectarme a diferentes motores de base de datos. Bien, entonces vamos a ocupar esa librería que viene ya incluido con el lenguaje de programación de PHP. Con esto vamos a nosotros a trabajar un proyecto en blanco, un proyecto puro, con una estructura de Composer. Ahorita vamos a hablar de qué es Composer y con eso vamos a desarrollar toda una API RESTful. Este proyecto no va a tener un sistema de plantillas. Normalmente los proyectos del Laravel, Codenator o cualquier otro proyecto que venga con PHP o con cualquier otro lenguaje de programación, a veces viene con un pequeño motor de plantillas porque es quien te va a servir una página web. Esta, este proyecto te va a servir, digamos, tu HTML, tu CSS, tu JS, entonces te genera una página web y eso se lo conoce como server-side rendering, o sea, estamos dejando que el servidor sea quien va a trabajar las pantallas y te las va a servir. Entonces, le damos esa responsabilidad al servidor. En esta ocasión nosotros vamos a lo hemos separado y nuestro backend solo va a servirnos una API RESTful. Entonces, eso me da a mí la libertad de que del lado del frontend yo me pueda conectar desde una aplicación móvil, me pueda conectar desde una aplicación de escritorio, me pueda conectar desde una página web. Y ahí es donde entra el segundo módulo que va a empezar igual en paralelo junto con este, que sería el módulo del frontend. Entonces, en el módulo de frontend,
que también están invitados para que va a tener su propio webinar abierto donde vamos a profundizar más en qué se va a llevar en ese módulo. A grandes rasgos, lo que vamos a hacer en ese módulo de frontend es crear un proyecto con HTML puro, JavaScript puro y CSS. Bueno, ahí sí vamos a juntar un poquito lo que es Bootstrap para, bueno, eh, avanzar más rápido en un proyecto grande con Bootstrap y que sea responsivo, pero lo bonito de ese módulo es que vamos a trabajar con JavaScript puro. Normalmente ahí se podría utilizar eh, jQuery, que es una librería que ya tiene sus años, es bastante maduro, esa librería es muy buena. En base a eso salieron nuevas librerías que son como los pilares de cualquier página frontend, que son tres: Angular, React y Vue. Son tres librerías muy potentes. Bueno, dos de ellas son librerías. Angular ya se considera un framework, pero en sí son tres tecnologías que van de la parte del frontend, y con eso nosotros podemos consumir una API, podemos crear una página web que pueda eh, consumir una API que pueda generarme páginas web dinámicas, lo que se conoce como las SPA, páginas, o sea, páginas simples como de una sola página, y estas se vayan recargando cada vez que vas navegando, vaya consumiendo más información, y todo esto lo renderice y no esté como cargando a cada rato, sino es una sola página que cada vez que tú estás navegando consuma información de un servidor o de varios servidores y recuerde toda esa información. Entonces se vaya alimentando y esa aplicación en tu navegador no se refresque nuevamente, sino simplemente vaya creciendo. Eso se conoce como las SPA. Entonces, nosotros vamos a hacer algo parecido, pero con JavaScript puro. Y bueno, toda una aplicación vanilla, como se dice, porque se le dice vanilla porque va a ser una aplicación que no vamos a utilizar un framework profundizado como lo que es Angular, React o Vue, o otro framework, porque hay muchos otros más, o otras librerías que hay más. La única que sí vamos a ocupar que sería Bootstrap, pero es solo para crear una web responsiva. Y bueno, conocer Bootstrap, Bootstrap está en todos lados. Entonces, eso sería el proyecto de frontend, que lo vamos a ver y en su propio webinar y en su propio módulo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que vamos a hacer solamente lo del backend, y vamos a ver qué es lo que vamos a avanzar y qué tecnologías vamos a aprender. Bien, entonces, Una preguntita, tengo una duda. dígame. ¿Cuál es la diferencia entre esos lenguajes de programación de HTML, JavaScript, Python? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿De qué se encarga cada uno? Porque escuché que el HTML creo que se encarga de crear juegos. El Python casi no sé, pero el JavaScript son de crear algunos programas para sitios web. Sí, sí, efectivamente. Ahí vamos a separar lo que es backend y frontend. ¿Ok? Entonces, justamente son dos módulos que estamos creando para ver esos dos temas. Es una separación muy grande. Déjame compartirles pantalla para mostrar. A ver, backend y frontend. Aquí vamos a ver ya, aquí hay una buena foto. Ya. Aquí estamos viendo,
Sí, se está compartiendo, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, le estoy compartiendo una imagen de lo que sería backend versus frontend. Entonces, del lado del frontend, lo que vemos arriba de la imagen, si se ve bien en el pequeño iceberg, están esas tecnologías que yo les estaba hablando, que es JavaScript, que es ese logo amarillo, que es JS, ¿no? Entonces, JavaScript, también está esa V, hay una V verde, eso es el logo de Vue.js, hay como un neutrón, ¿no? De azul, ese es React, y del otro lado hay un logo que es una A de color rojo, que es Angular. Todo eso, esas librerías, esos frameworks, están en el lenguaje de programación JavaScript. ¿Ok? Todo eso es JavaScript, con sus pequeñas diferencias. Algunos evolucionan a TypeScript, eso luego lo vamos a profundizar, pero en términos generales, todo esto, el frontend es JavaScript. Todo eso se trabaja con JavaScript y viene de la mano con HTML, CSS. HTML no es un lenguaje de programación, HTML es un lenguaje para maquetar una página web. Es como, imagínense que una página web es un cuerpo humano, entonces HTML serían los huesos. HTML me da todos los huesos, toda la estructura que tiene una página web. CSS o hojas de estilos sería todo el maquillaje que le das a tu cuerpo, a tu página web, los colores, los estilos, sombras, todos esos estilos visual, todo ese efecto visual, que se vea bien cuando estás en una pantalla de un celular, que se vea bien cuando estás en un computador más grande, con una pantalla más grande, todo eso sería CSS, todo ese efecto visual, todo ese maquillaje que le da. Y JavaScript, de eso que le estoy hablando bastante, que tienen aquí todos los logos de Vue, React, Angular, esas librerías, todo eso es JavaScript. JavaScript sería los músculos. Entonces, así tu página web se puede mover, tiene movimiento, tiene efectos, tiene, bueno, hace que tu página web tenga, digamos, funciones, eventos y sea dinámico. Entonces, ahí con JavaScript, es un lenguaje de programación, nosotros podemos hacer páginas web, podemos hacer videojuegos, podemos interactuar con otros sistemas. O sea, es el lenguaje de programación que vamos a trabajar del lado del frontend. Cuando estemos trabajando del lado del frontend, siempre vamos a trabajar con JavaScript. Y vamos a hacerlo, vale la analogía que dije hace rato, el HTML como si fueran los huesos y CSS que como si fuera el maquillaje que le vamos a dar a la página web, y JavaScript, que es el lenguaje de programación que vamos a ocupar para que todo nuestro frontend tenga ese movimiento y pueda consumir información y etcétera. Entonces, todo eso es el frontend. Es lo que tenemos en la imagen, la parte superior. Ahora, ¿qué es la parte del backend? La parte del backend es el servidor que va a conectarme a una base de datos, me va a servir información y va a tener toda la lógica de mi sitio web. De un sitio web que podría ser un videojuego, podría ser un servicio, podría ser un sistema web, podría ser microservicios, etcétera. Entonces, del lado del backend tenemos una gama grande de lenguajes de programación. Como ven abajo, tenemos varios logos. No sé si ven una figura de una taza. Esa es de Java. Es un lenguaje de programación de ahorita que es dueño Oracle. Dueños de Java. Y bueno, tiene su versión gratuita también. Luego, hay, en el logo del medio, en amarillo y plomo, este es Python, son como dos viboritas. Ese es un lenguaje de programación que se puede hacer páginas web, también se puede hacer videojuegos, también se puede, bueno, más que todo Python lo estamos utilizando bastante para la ciencia de datos, para hacer inteligencia artificial y un montón de cosas. Python es un lenguaje de programación bastante potente que se está enfocando más en esa área de ciencias. Luego tenemos este otro como un pequeño bichito que está a un costado, que tiene sus ojitos, parece un topo o algo así. Ese es un lenguaje de programación que se llama Go. Go es un lenguaje de programación que lo sacó Google, es un lenguaje de programación, es como que el nuevo C, se quiere decir, pero es un lenguaje de programación que es bastante bueno, más que todo para microservicios. Se puede hacer páginas web
con Go, tiene sus frameworks para trabajar con este lenguaje de programación. Luego también tenemos otro, más abajo hay uno que dice C, tiene una letra C con un numeral, ese se llama C Sharp. Es el lenguaje de programación, es de Microsoft, es un lenguaje de programación que también se pueden hacer videojuegos, se pueden hacer aplicaciones de celular con una tecnología que se llama Xamarin. Se pueden hacer aplicaciones para celular, para Android, para iOS, etcétera. Se puede hacer páginas web con ASP.NET, es una tecnología que me permite hacer páginas web. También podemos hacer una API RESTful, que es algo parecido a lo que vamos a hacer nosotros en clases, con el lenguaje de programación C Sharp, que es una tecnología que se llama NetCore. Entonces, con esa tecnología nosotros podemos hacer una API RESTful, igual con los demás frameworks, digo, con los demás lenguajes de programación. Y el último está PHP. Entonces, es lo que vamos a usar nosotros, el lenguaje de programación PHP. Con este lenguaje de programación, igual podemos hacer videojuegos, sistemas, microservicios, podemos hacer de todo. Entonces, nosotros vamos a elegir PHP como lenguaje de programación porque es altamente demandado, este lenguaje de programación, y lo vamos a ocupar para crear un servidor API RESTful. Entonces, aquí vamos a liberar, digamos, una API que va a poder uno crear, guardar, eliminar datos, y el otro módulo de frontend, lo que hemos hablado ahorita en la parte superior de la imagen, vamos a hacer una aplicación que consuma dicha API. Entonces, ambos módulos que vamos a trabajar vienen de la mano. Uno va a crear una API RESTful y la otra la tiene que consumir. Y de esa manera nosotros vamos a tener una aplicación completa. Bien, entonces, profundizando más en su pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un lenguaje de otro? Lo que tenemos abajo son lenguajes de programación. Está Java, Python, C Sharp, PHP, Go, C, C++. Todos esos lenguajes de programación son del lado del servidor. Podemos elegir cualquiera de estos lenguajes de programación y llegar al mismo objetivo. Hacer un videojuego, hacer una API RESTful o hacer microservicios o etcétera. Todo eso lo podemos lograr con esos diferentes lenguajes de programación. Alguno tal vez más rápido que otro. Alguno más especializado en páginas web, otro más especializado en videojuegos, otro más especializado en microservicios, etcétera. Pero todos esos lenguajes de programación están del lado del backend. Y del lado del frontend siempre vamos a ocupar JavaScript. JavaScript del lado del frontend con HTML, que es, como les dije, es como si fueran los huesos de un sitio web, y CSS, que serían el estilo de una página web. Bien, tenemos una pregunta. Dígame. Yo tengo, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje de programación y lenguaje de ensamblador? Lenguaje de programación y lenguaje ensamblador. A ver. A dar una pequeña googleada porque a todos se les escapa. Lenguaje ensamblador. Assembler. Bueno, Assembler es un lenguaje de bajo nivel. Eh, no he trabajado yo con Assembler, pero sí conozco colegas de trabajo que han trabajado con Assembler. Assembler es un lenguaje, bueno, ¿qué es un lenguaje de programación en bajo nivel? Es trabajar directamente con el procesador. Tú tienes el poder de trabajar con la memoria RAM, y la memoria RAM decirle, bueno, quiero reservar cierto espacio en la memoria RAM para crear una variable. Luego, cuando ya no vas a usar dicha variable, tienes que ir a la memoria RAM y liberar esa memoria. O sea, a eso se trabaja con bajo nivel. ¿Cuáles son las ventajas de aprender Assembler? Que trabajas con el procesador directamente, bueno, tiene muchos riesgos. Puedes fregar una computadora. Programar con C es programar en bajo nivel, puedes fregar una computadora con eso. Todos los lenguajes de programación, una vez que se compilan, se transforman a código máquina. Ahí estaría el código de bajo nivel, ese código ya trabaja con el procesador en sí.
pero nosotros vamos a trabajaríamos con un lenguaje que es antes del compilado, un lenguaje de programación como C Sharp, tenemos Java, C Sharp y Go, otros lenguajes de programación que necesitan compilarse. Entonces, una vez que nosotros compilamos eso, ya se convierte en código máquina y es leído por el procesador. Trabajar con el lenguaje Assembler, por ejemplo, es trabajar directamente con el procesador. Tiene sus ventajas. Tienes más poder, tienes más acceso al recurso, pero es un poco más peligroso y si quieres avanzar más rápido en un proyecto, como que ya no se trabaja con Assembler. Assembler aprenderías para otro tipo de objetivos, no para hacer un sistema web o no para hacer un videojuego, sino tal vez para microservicios o para trabajar con estos servidores que son pequeños en un Raspberry. Entonces ahí sí podrías trabajar con Assembler. O creo que está también hay otros lenguajes que son de bajo de nivel. Si no me equivoco, Assembler y JavaScript también se puede trabajar para un Raspberry. Pero bueno, esa es la diferencia sería que Assembler sería de bajo nivel, trabajas directamente con el procesador, tiene sus ventajas, tiene sus beneficios y pros y contras, y los lenguajes que vienen compilados ya vienen con su C Sharp, Java, viene con su compilador que te dice aquí te estás equivocando, aquí tienes un error antes de la compilación. Entonces, esa sería la pequeña diferencia entre lo que sería el bajo nivel y el programación, bueno, el lenguaje que necesita un compilado. Aparte de eso, también tenemos otro lenguaje que se llaman los interpretados. Los lenguajes interpretados, ahí tenemos a Python y a PHP. Estos lenguajes de programación no necesitan compilarse. Esos son interpretados, ese es otro tema. Creo que con eso, ¿respondí tu pregunta o te Sí, enfocabas más en otra cosa? sí. Bien, tenemos otra pregunta, Melissa. Mm, Buenas noches. Una consulta. ¿Qué diferencia hay entre el React y Angular? Bien, es una muy, muy buena pregunta. Y básicamente tienen el mismo objetivo. El objetivo es desarrollar una página web que sea rápida, que puedas, bueno, React prefiere utilizar el término reactivo. Significa que según el estado en el que te encuentres, te va a mostrar una pantalla diferente. O si es, bueno, según el estado, te puede mostrar una pantalla, te puede mostrar un menú, eh, tal, diferentes tipos de componentes. Entonces, todos esos componentes se muestran, se desaparecen, se crean, se modifican según el estado en el que se encuentra. Eso se le llama reactivo. Y su contraparte, que es Angular, también se puede trabajar de manera reactiva, él trabaja más por componentes. Entonces tú creas un componente y ese componente lo puedes reutilizar muchas veces. Lo mismo es React. O sea, en sí ambos tienen el mismo objetivo, que es desarrollar una página web. Una página web que sea responsiva, una página web que sea dinámica, eh, que es el frontend. No solo hay esas dos, también tenemos la otra que es Vue. Entonces, React, Angular y Vue. Los tres tienen el mismo objetivo, desarrollar una página web. Ahora, mientras, mientras conozcamos cada una de ellas, vamos a ir agarrando pequeño, con un pequeño gusto por alguna de ellas. Te vas a topar con gente que diga que React es buenísimo y que está a tope y que le gana por lejos a las otras dos. Vas a encontrar también gente que te va a decir Angular está a tope, Angular es buenísimo y está encima de las otras dos. O gente que te va a decir que Vue es bueno y Vue es más versátil o es más abierto y le gana a las otras dos. Entonces, las tres tienen el mismo objetivo, las tres van al mismo objetivo de diferente manera. Lo que te puedo decir, en diferencia de las tres, sería de que Angular tiene una curva de aprendizaje un poco más costosa al inicio, porque no tienes que aprender JavaScript, sino tienes que aprender TypeScript. Entonces, es como un JavaScript mejorado
Entonces tienes que aprender este nuevo lenguaje que es TypeScript, que es básicamente JavaScript, pero con reglas. Entonces tienes que escribir, tienes que aprender TypeScript para poder desarrollar páginas web con Angular. Entonces tienes que aprender todo ese esa nueva tecnología de TypeScript. React, por otro lado, tiene una curva de aprendizaje un poco más normal, no es tan brusca como la de Angular. Y React tienes que, más bien, su dificultad está en aprender su manejo de estados. Utilizar el manejo de estados es su parte, su fuerte, digamos, en la curva de aprendizaje, pero es normal. O sea, no es ni tan fácil ni tan difícil, es una curva de aprendizaje normal. Y el otro, que es Vue.js, tiene una curva de aprendizaje, es una de las más fácil, es una de las curvas de aprendizaje más rápida. Uno aprende rápido Vue.js, pero es porque Vue.js viene, cuando quieres hacer proyectos pequeños, sencillos, Vue.js es bueno. Pero cuando tú quieres ir escalando, quieres una cosa, quieres otra cosa, quieres crear, quieres tener más módulos, a Vue.js tienes que adicionarle muchas otras librerías. Librerías como que Angular ya las tiene incluidas. Cuando tú agarras un proyecto Angular, ya viene con todo, o con todo un ecosistema grande. Cuando trabajas con React, también viene con su propio ecosistema. En cambio, cuando vienes con Vue.js, él te da la libertad de decir, bueno, el núcleo, el corazón es Vue.js, pero lo puedes fusionar con otras tecnologías. Luego ya veríamos cuáles son esas otras tecnologías que con Vue.js tendrías que adicionarlas, que con Angular vienen ya incluidas en su núcleo. Pero las tres, como, volviendo a tu pregunta, las tres tienen el mismo objetivo. Con las tres tú puedes desarrollar una página web, con las tres tú puedes desarrollar videojuegos, con las tres tú puedes desarrollar aplicaciones para celular. Las tres tienen el mismo objetivo. Las tres trabajan con JavaScript. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Sí, buenas noches. Dígame. Buenas noches al ponente y buenas noches a los compañeros. Retomando el tema de los servicios REST, ¿es posible realizar microservicios con PHP? Y lo segundo es, suponiendo que existe, ya tengo una aplicación con PHP, hay un problema con el que me he topado, es con la versión que se utiliza para la escalabilidad de la aplicación como tal, y ha sido la versión de PHP que se utiliza, digamos. Bien, nosotros vamos a trabajar, bueno, empezando con tu segunda pregunta, nosotros vamos a trabajar con la versión de PHP, la más reciente. Sí, hay, cada vez se actualizan, ¿no? Las versiones de PHP. Cuando trabajemos, por ejemplo, en futuros módulos con un framework como Laravel, por ejemplo, ahí sí vamos a requerir cierto nivel de PHP para adelante. Cuando, cuando viene un nuevo framework, una nueva versión del framework Laravel, en sus requerimientos dice sí o sí tienes que trabajar con una versión de PHP para adelante. Bien, ahorita creo que está la versión 9 de PHP y la versión 9 de PHP trabaja con la versión 8, no, perdón, la versión 9 de Laravel trabaja con la versión 8 o superior de PHP. Pero eso sería cuando trabajemos con ese framework que se conoce Laravel o otra alternativa de framework. Nosotros para este módulo vamos a trabajar con PHP puro. Entonces necesitamos con la última versión va a estar bien y mínimo necesitamos la versión número 6 si no me equivoco, porque después de la versión 6 tenemos lo que es el servidor interno de PHP. Y así no vamos a tener que instalarnos un publicador como Nginx o Apache, que serían dos aplicaciones que me permitirían publicar un proyecto PHP. En caso de que tengan una versión anterior a la 6, sí necesitaríamos tener instalado Apache o Nginx para poder publicar el proyecto. Pero si ustedes tienen una versión de PHP 6 o superior, esta ya viene con un pequeño servidor incluido adentro, cosa que con una línea de comando vamos a poder desplegar aplicaciones. Entonces, ese sería el requerimiento mínimo, que sea superior a la 6, pero bueno, la versión 6 es tan antigua que estoy seguro que todos ustedes que tienen PHP instalado debe ser un 7, un 8, tal vez o superior.
Entonces no habría problemas con la restricción de la versión de PHP. Y pasando a su primera pregunta, que era sobre si se pueden hacer microservicios. ¿Qué son los microservicios? Los microservicios no es más que aplicar ese concepto de divide y vencerás. Imagínense ustedes, empezaron a programar un sistema web o un sistema de cualquier cosa, se lo vendieron a una empresa, esa empresa ahora les pide un módulo contable, les pide un módulo de ventas, les pide un módulo de inventario, quiere un módulo de inicio de sesión, etcétera. Es tan grande y es tan escalable que luego el proyecto le es más difícil seguir escalando. Entonces, a raíz de eso, ya no se trabaja con aplicaciones monolíticas y en lugar de eso se trabaja con microservicios. Entonces, ahí dice divide y vencerás. Utilizas un solo proyecto solamente que se enfoque en el inicio de sesión. Nada más que se enfoque en eso. Y nada más, eso. Creas otro proyecto y el otro proyecto puede ser que sea el reporte, que te genere todos los reportes, que sea un reporting service. Entonces, ser un servidor que solo se va a enfocar en generar reportes y reportes y reportes. Otro que se conecte a tu motor de base de datos, que te haga ciertos módulos y así. Entonces, cada módulo de tu proyecto, si lo divides por proyectos, cada módulo un proyecto diferente, tienes ahí ¿qué ventaja tienes? Tienes la ventaja de que podrías cambiar de lenguaje de programación, podrías ocupar el inicio de sesión con C#, el módulo de reportes con PHP, podrías ocupar el otro módulo con C, con C++, con Java, con Go, con Python, etcétera. Al trabajar con microservicios, estás dividiendo tu backend en diferentes backend y ahí tienes la ventaja de poder utilizar diferentes lenguajes de programación o diferentes frameworks en sus lenguajes de programación y tenerlos también en diferentes servidores. Entonces, a tu pregunta, ¿se puede utilizar el lenguaje de programación PHP como un microservicio? Sí, se puede, porque la idea de un microservicio es simplemente dividir tu backend. Entonces, si tú divides tu backend, puedes trabajar con todos tus microservicios en PHP, cada uno en PHP, o puedes variar con diferentes lenguajes de programación y ahí ves, digamos, de que ciertos lenguajes de programación tal vez sea bueno para autenticación, el otro sea mejor para reportes, el otro sea mejor para comunicación B2B, que es business contra business. Ahí es donde les decía que Go es una buena alternativa cuando tú quieres hacer un microservicio, pero para conectarte con otra empresa, que con la otra empresa trabajen, ya sea como les sirvas una API RESTful, pero que la otra empresa la consuma, no que la consuma un frontend, sino que la consuma otra empresa. Y ahí no se ocupa tanto el API RESTful, sino se ocupa otro tipo de conexión, una conexión SOAP que se conoce, o web service también. Entonces, hay otras maneras. Entonces, la idea de microservicios es dividir y vencerás. Y puedes ocupar todo con PHP o con diferentes lenguajes de programación. ¿Alguna otra consulta? Bien, tenemos en el chat que dice, ¿se aprenderá a enlazar una página web a una base de datos? Sí. Lo que nosotros vamos a hacer es una API RESTful que se va a conectar a una base de datos, una propia base de datos, y va a servir métodos para crear, modificar, eliminar un sistema. Y bueno, ahí está la conexión a base de datos y vamos a ocupar una librería que se llama PHP Data Object, que esta librería me va a poder conectarme a cualquier motor de base de datos. Entonces ustedes van a poder elegir si quieren conectarse a un MariaDB, si quieren conectarse a un Postgres o si quieren conectarse a un MySQL. Bien, hay otra consulta que dice, ¿se utilizará métodos MVC? Bueno, me refiero, seguramente ves por la arquitectura MVC. La arquitectura MVC dice que tenemos que tener modelo vista controlador. Entonces, podría ser no es como un MVC como tal, porque nos faltaría la parte de las vistas. ¿Ok? Sí vamos a tener controladores, sí vamos a tener modelos,
pero no vamos a tener las vistas, porque este proyecto RESTful solo nos va a dar APIs RESTful. Entonces, ¿quién va a tener las vistas? Las va a tener el otro proyecto que va a venir con el otro módulo, que es el módulo de frontend. Entonces, en el módulo de frontend nosotros vamos a tener las vistas, pero no las vamos a llamar vistas como tal, sino van a ser las páginas web que van a consumir mi RESTful para poder tener más datos, mostrarte datos, guardar, eliminar, modificar. Entonces, ya no es un proyecto MVC, sino este ya es un proyecto por separado. Del lado del servidor tienes una API RESTful, es una arquitectura API RESTful, y del lado del frontend tienes una aplicación que consume una API RESTful. Bien, ¿qué comentario más tenemos? Dice, los requisitos para tomar el curso. No sé si tienen una buena programación. Si no tienes una buena base de programación, está bien, puedes tomar el curso porque vamos a aprender todo esto, vamos a explicar todas las bases de programación a medida que vamos avanzando en los temas. Cuando veamos necesario avanzar un tema de programación, se les explicar temas de llamar un método, declarar un método, utilizar herencia de clases, utilizar sobrecarga, utilizar programación orientada a objetos, todo eso, todas esas bases de programación las vamos a enseñar mientras vayamos avanzando en el proyecto. Entonces, mientras el proyecto va avanzando, vamos a ir solidificando esas bases de programación. Bien, otro comentario dice, buenas noches, una cosa, la diferencia que hay entre JavaScript y TypeScript. Y luego quisiera saber si JavaScript es un lenguaje de programación de PHP, es igual que un lenguaje de programación, porque se necesitan dos tipos de lenguaje de programación. Ya, bien, muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre JavaScript y TypeScript? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. TypeScript. ¿Dónde está? Ahí está, Playground. Bien. Por ejemplo, aquí voy a hacer una función, un let a igual a 4. Bien. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo estoy trabajando con TypeScript y tengo una variable declarada. Y del lado derecho tengo JavaScript. Lo acaba de transpilar. Y ahorita no hay diferencia. O sea, para este ejercicio súper sencillo, que es simplemente declarar una variable A, que es igual a 4, no hay muchas diferencias. Pero a medida que nosotros vayamos avanzando en lenguaje de programación, o a medida que vayamos avanzando y creando más códigos, van a ver esa pequeña diferencia. Por ejemplo, yo ahora voy a declarar una variable que va a ser v, y esta va a tener el tipo number. Y va a ser igual a 5. Bien. Ahí empezamos a ver una pequeña diferencia. Del lado de TypeScript, yo he declarado una segunda variable, que es la letra v, pero esta segunda variable está declarada como números. O sea, no puedo guardar aquí, yo no puedo guardar texto, yo no puedo guardar la letra hola. La letra, fíjense que incluso me está dando un error. Tenemos que está subrayado. ¿Y qué dice el error? Dice, el tipo string significa texto. Entonces dice, la información que quieres guardar, que es string, o sea, es texto, no la puedes asignar a una variable que sea declarada como tipo número. Entonces, eso es lo que se conoce como fuertemente tipado. Fuertemente tipado significa que cuando tú creas una variable, tienes que decirle, vas a guardar manzanas o peras, o sea, texto o número, o fechas, o listas, o etcétera. Entonces, tienes que declarar qué va a guardar esa variable. Del lado de JavaScript, de este lado, fíjense que no me da ni un error. Veo que la variable v es igual al texto hola y no me da ningún tipo de problema. Entonces, esas son pequeñas diferencias
entre JavaScript y TypeScript. JavaScript es un lenguaje de programación débilmente tipado, significa que una variable puede tener lo que sea, una variable puede tener una lista, puede tener manzanas, peras, números, textos, fechas, todo. Pero del lado de TypeScript, nosotros podemos darle tipo de datos. Por ejemplo, en este caso, a la variable b, que dice que es un número, ya se está quejando cuando le doy un texto. Ahora, si en vez de decirle que sea de tipo número, yo le digo que sea de tipo string, ahora sí, ya no se va a quejar porque le estoy declarando a la variable que sea texto y le estoy asignando un texto, el texto que dice hola. Entonces, pequeñas diferencias así serían las que tenemos en TypeScript de JavaScript. Básicamente, cuando se creó TypeScript es para darle todos esos aditamientos a JavaScript como tipos de datos, cómo trabajar con... Ya, se escuchó un micrófono por ahí. Bueno, en resumen, TypeScript es como que un JavaScript con esteroides, porque te permite tener tipos de datos, te permite crear clases, programación orientada a objetos del lado de TypeScript, pero este se va a transpilar a JavaScript. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes utilizan TypeScript? Utilizamos Angular. Angular utiliza TypeScript y puedes utilizar tú un sitio web utilizando TypeScript que lo transpile, que no sea Angular. Podría ser un React, también podría ser. Ahí no es lo habitual, pero sí se puede trabajar así. El Vue.js también podría trabajarlo con TypeScript, que lo transpile a JavaScript y que sea Vue.js. No es lo habitual, pero también es posible. Lo habitual es trabajarlo TypeScript con Angular. Entonces, volviendo a tu pregunta, la diferencia sería que en TypeScript sí tenemos más aditamientos, tenemos más programación orientada a objetos, tenemos más, ya no es débilmente tipado, sino ahora es fuertemente tipado y todo ese código que tenemos del lado de TypeScript se transpila del lado de JavaScript. No es compilar, esa es una gran diferencia. Transpilar y compilar es diferente. Transpilar simplemente pasa de TypeScript a JavaScript. En cambio, compilar pasa de C# a código máquina o de otro lenguaje de programación a código máquina. Eso sería compilado. Bien, tenemos más preguntas. Dice... Buena, sí, disculpe, sí, dígame. hice dos preguntas Sí, sí. de la Ya. misma. La otra pregunta dice, ¿por qué Disculpe es...? que lo corte. Tengo entendido que TypeScript es como, no sé si será cierto, es como un reemplazo para PHP, es decir, con TypeScript ya no puedes, ya no usas PHP. Quisiera saber algo sobre eso. Bien. Creo que eso va más relacionado con tu segunda pregunta que dice, ¿por qué necesitamos dos tipos de lenguaje de programación para crear o sea, ¿por qué PHP y por qué JavaScript? Volvemos a la parte que yo les indiqué de que hay frontend y backend. Entonces, siempre va a haber esa diferencia entre frontend y backend. Del lado del backend, tienes que tener un lenguaje de programación y puedes escoger el que tú quieras. Tenemos una lista larga, pero realmente larga. Tienes una variedad enorme de qué usar para el lado del backend. Tienes que utilizar algo y tienes una lista larga. Escoge el que más te gusta. Entre ellas, C#, Python, C++, Go, etcétera. Y el que vamos a usar nosotros sería PHP. Sí o sí tenemos que ocupar un lenguaje de programación del lado del servidor. En esta ocasión vamos a ocupar PHP. Del lado del frontend, tienes que ocupar como esta trifecta de tres tecnologías. Sí o sí no te puedes escapar de ellas. No tienes más opción. Tienes que sí o sí trabajar con estas tres tecnologías. Que serían, vamos a mostrar en pantalla. HTML, CSS y JS. Esta de acá. Estas tres tecnologías no te puedes escapar de ellas, vas a trabajar con ellas del lado del frontend, sí o sí.
HTML son los huesos de una página web. CSS es todo eso visual, todo ese... De hecho, aquí está una imagen que más o menos explica eso. ¿Ven? HTML, huesos, JavaScript serían los músculos y del otro lado está el CSS, que sería todo lo visual, la ropa. Entonces, ahí está el ejemplo que les quería decir. Sí o sí vas a trabajar con estas tres tecnologías. Ahora, esas tres tecnologías pueden evolucionar. HTML ahora se conoce como HTML5. JavaScript ahora lo puedes trabajar como JavaScript, lo puedes trabajar como TypeScript. Si es TypeScript, posiblemente sea Angular o posiblemente sea solo TypeScript puro. Si es JavaScript, podría ser también con jQuery, una librería que se llama jQuery, o otra librería que se llama React, o otra librería que se llama Vue.js. Aquí también hay otra imagen que explica más o menos lo mismo. Entonces, sí o sí vas a trabajar con estas tres tecnologías, con diferentes versiones de estas tres tecnologías, pero sí o sí estas tres tecnologías. Y del lado de JavaScript tenemos un poquito de variedad. Tenemos esas tres que hemos indicado. JavaScript, perdón, Angular, React y Vue.js. Tenemos esas tres. Son las tres que están a tope, las tres que están peleando por cuál ser mejor. Las tres son de acuerdo a gustos. Hay muchas otras más. Hay muchos otros frameworks que trabajan con JavaScript para hacer una página web, para crearte una página web, para que tú puedas tener tu propia página web con HTML, CSS y JS. Hay otras más, pero las más conocidas son Angular, React y Vue.js. Entonces, sí o sí tienes que tener si quieres hacer una página web, tienes que tener tu backend y tu frontend. Ahora, ¿podrías tenerlo los dos juntos en un solo proyecto? Sí, se puede. A eso se conoce como server-side rendering. A ver, les voy a volver a compartir para que podamos buscar eso. Server-side rendering versus el client-side rendering. Bien, aquí podemos ver alguna que me muestre mejores aditamientos. Bueno, básicamente, server-side rendering es cuando tienes todo junto en un solo proyecto. Tienes un proyecto del lado del backend que ahí sí puedes implementar MVC. Tener tus modelos, vistas y controladores. Y en las vistas tienes tu motor de plantillas para generar las páginas web y ahí te genera ese HTML, te genera ese CSS y ese JS. Entonces tienes un solo proyecto y te genera tus pantallas. El otro lado, lo que es client-side rendering, tendrías que sí o sí separarlo, tener en dos proyectos diferentes. De un lado del backend, lo más usual es hacer una API RESTful y del lado del frontend tener solamente tu proyecto frontend, que sería las tres que ya te he indicado, CSS, JS y JavaScript, y esta que te consuma tu backend. Sí o sí tienes que tener estas dos. Ahora, como te digo, como te explico, sí o sí tienes que tener tu backend y tu frontend. Entonces, del lado del backend, con PHP, puedes escoger otro lenguaje de programación, pero nosotros vamos a elegir PHP porque es fuertemente demandado y vamos a aprender lenguaje de programación PHP. Y del lado del frontend, sí o sí con las tres tecnologías que no nos podemos escapar: CSS, HTML y JS. Entonces, el comentario que me dijiste de que uno quiere reemplazar al otro, no va. No va. Del lado del backend tenemos un montón de lenguajes de programación que podemos escoger. Tal vez lo hayas escuchado porque ahora hay una pequeña temática donde dice, del lado del frontend tienes a JavaScript. Bueno, entonces traigamos a JavaScript al backend. Y eso sí es reciente. Bueno, no tan reciente, hace un par de años, pero fue más o menos, fue el boom. Porque trajeron a JavaScript, que era del frontend. O sea, JavaScript era del frontend y nadie se metía con él, pero ahora lo trajeron al backend. Entonces, en el backend vamos a trabajar con JavaScript. Y no es que vino a reemplazar a los otros lenguajes de programación, no, simplemente que en el lado del backend tú tenías una lista larga, tenías a C#, a PHP, a Python, a Java, a C, C++, Go, tenías una lista larga. Bueno, a esa lista larga, adicionale más una nueva opción, o sea, una nueva opción más al menú y tienes a JavaScript más en la lista.
Y no se quedaron ahí, sino dijeron, bueno, tengamos una base de datos con JavaScript. Y ahí está seguramente a raíz de eso escuchaste el comentario. JavaScript en front, en backend y en base de datos. No, no hay imágenes. Pero bueno, la idea fue que trajeron a JavaScript al frontend, trajeron a JavaScript al backend y trajeron al JavaScript en base de datos. ¿Por qué en base de datos? Una tecnología que se llama MongoDB. ¿Por qué en el backend? Con una tecnología que se llama Node.js. Y en el frontend, ¿por qué siempre estuvo en el frontend? Bien, pasamos a la siguiente pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Luego dice, se utiliza API REST con autenticación JSON Web Token. Es una buena tecnología, JSON Web Token, pero no vamos a ocupar, tal vez lo vamos a ocupar después para un segundo módulo o un módulo un poco más avanzado. Vamos a ocupar JSON Web Token, es buena tecnología que la aprendamos, pero en este caso no entraría no entraría dentro del módulo. Después, profe, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor Nginx y un servidor Apache cuando se trata con PHP? Bien, buena pregunta. Ambas tecnologías, Nginx y Apache, son servidores web. Ahora, Nginx como que dice, yo no quiero ser un servidor web, yo soy mucho más. Nginx hay gente que lo utiliza solo como servidor web, hay gente que solo lo utiliza para hacer cluster. Cluster significa que tú tienes, digamos, tú programas un código que es tu backend, pero tú quieres tener como un clon. Entonces tienes dos backend, que es el mismo código. Entonces tienes a dos backend y un Nginx que cuando todos tus clientes están pidiendo información, están consumiendo tu API, el Nginx dice, ok, esta petición se la derivó al backend 1, esta otra petición se le derivó al backend 2 y así sucesivamente. Entonces, esta es como es como cuando, digamos, ustedes van a un consultorio médico y un solo médico no puede atender a todos los pacientes. Entonces, hay una recepción que dice, bueno, a usted lo voy a derivar con el paciente 1, digo, con el doctor 1, y al otro paciente lo voy a mandar con el otro doctor. Entonces, como tienen dos doctores que en teoría tienen la misma información, tienen el mismo título, pueden atender y pueden dar la misma atención al paciente, y como tienes dos o tres o más doctores, entonces podrías atender a más pacientes. Lo mismo hace Nginx. Nginx, a eso se le conoce como cluster. Entonces, Nginx hace cluster a un servidor y tienes muchos servidores, que es el mismo código, pero con muchos servidores tú puedes atender a mucho más peticiones web. Esa sería su ventaja de Nginx, pero como te digo, hay muchas personas que utilizan Nginx como un simple servidor web, como lo es Apache. Entonces, el correcto uso sería dejar que PHP sea, que Apache sea el publicador, que publique tu sitio web y que Nginx te haga cluster de tu servidor y también que te sepa servir los archivos estáticos. Porque ahí hay una gran diferencia con un servidor que te va a servir un proyecto que sea dinámico o un servidor que solamente te vaya a servir archivos estáticos, como por ejemplo las imágenes, los videos y esos archivos estáticos que no se mueven, que se quedan quietos, que no tienen interacción, que no son procesados por el procesador o porque no tienen lógica, simplemente son archivos estáticos que tienen que estar dispuestos, digamos, a todo sitio web. Entonces ahí Nginx trabaja con eso también. Tú le dices, estos son mis archivos estáticos, por favor, darlos. Y él ya los puede servir de una manera mucho más rápida. En cambio, dárselos a un servidor, como por ejemplo Apache debería solo publicar su lenguaje de programación, que es PHP, o también puede publicar Perl. Y si quieres escoger otro lenguaje de programación, ocuparías su propio servidor web. En el caso de,
por ejemplo, de C Sharp, ocupa el IIS, Internet Information Service. O si ocupas Java, por ejemplo, ocupa JBoss. Entonces, así, cada lenguaje de programación viene con su servidor web. Pero Nginx está presente en todo lado. ¿Por qué? Porque su objetivo de Nginx, aparte de que sí te puede publicar un sitio web, su principal objetivo de Nginx es hacer de closer y servir de archivos estáticos. Y tiene muchas otras funciones más. Nginx es potente, es bueno, tiene muchas funciones, pero su función principal es hacer closer de un servidor. Bien, sigamos. Dice... La diferencia entre JavaScript y TypeScript es la sintaxis. Sí, tiene razón. Una de las diferencias es la sintaxis, porque en lo que vas escribiendo TypeScript, tú le dices qué tipo de dato es. En lo que vas escribiendo TypeScript, puedes declarar clases, puedes declarar interfaces, puedes programar como si fuera programación orientada a objetos. Cosa que JavaScript no es de programación orientada a objetos, pero es solo la sintaxis. Y luego ya hace el transpilado y todo tu código que era TypeScript te lo convierte a JavaScript y es exactamente igual. Entonces, sí, esa es la sintaxis en sí. Bien, siguiente comentario dice, todas las tecnologías mencionadas, ¿cuáles se utilizarán? Bien, ¿qué vamos a ocupar nosotros? Vamos a ocupar PHP, solo PHP puro. Para el lado del backend, solo vamos a ocupar PHP. Y del lado del frontend, que es el otro módulo, vamos a ocupar esas tres tecnologías que no nos podemos escapar: HTML, CSS y JS. Esas tres para el módulo del frontend. Y en este módulo que vamos a trabajar con el backend, vamos a trabajar solamente con PHP. Ahora, cuando estemos trabajando con PHP, vamos a ver su sitio oficial de PHP. Vamos a indagar aquí, vamos a ver la documentación, cada vez que estemos avanzando con nuevos códigos de PHP, vamos a volver a su página oficial y vamos a ver esa teoría para reforzar esos conocimientos básicos de programación orientada a objetos. ¿Qué sería PHP? Ahora, el proyecto en sí, PHP, ustedes pueden crear un proyecto con un solo archivo, con una sola línea de código. Hay muchas maneras de crear proyectos. Entonces, nosotros vamos a ocupar una estructura que ya viene, que ya se está haciendo un estándar. No es una obligación, podemos escoger cualquier otra estructura de proyecto, pero nosotros vamos a escoger una que viene del lado de Composer. Composer es una pequeña librería que te dice cómo vas a estructurar tu proyecto. ¿Cómo va a ser la estructura de tu proyecto? ¿Qué beneficios me trae esto? Me trae los beneficios de que yo, gracias a Composer, voy a poder adicionar a mi proyecto librerías. Y Composer tiene una tienda de librerías que hay de todo y para todo. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a ver, él lo indica como paquetes. Entonces aquí vamos a navegar los paquetes. No vamos a ocupar en el módulo ninguno de los paquetes, pero nuestro proyecto va a estar preparado para recibir cualquier paquete que busquemos acá. Imagínense que ya ustedes hicimos el proyecto, se finalizó el curso, a ustedes les gustó el proyecto como quedó, pero quieren adicionar más cosas. Por ejemplo, uno de sus compañeros quiere implementar JSON Web Token. Entonces aquí escribimos JSON Web Token y aquí hay muchas librerías que me ayudan a mí a implementar JSON Web Token. Tal vez otro de sus compañeros quiere a su proyecto implementarle reportes con PDF. Entonces aquí buscamos algo que tenga PDF y vamos a pillar varias librerías que me dan esa funcionalidad extra. Tal vez otro de sus compañeros dice, no, yo no me quiero conectar quiero conectarme con una base de datos, pero no sé, con MongoDB tal vez. MongoDB. Y aquí vamos a encontrar librerías para conectarnos a una base de datos MongoDB. O si colocamos, por ejemplo, Postgres, igual vamos a encontrar librerías que me
permiten conectarme a Postgres. Nosotros vamos a aprender una que se llama de PHP Data Object, porque eso es nativo de PHP. Eso viene incrustado en PHP, pero podríamos ocupar otra de estas librerías que están acá. O sea, esta página tiene un montón de paquetes y todos esos paquetes están ahí open source. Algunos son de paga, otros son gratuitos. Ustedes pueden crear paquetes, sí. Se pueden crear una cuenta en esta página, publicar su proyecto como un paquete y tenerlo ahí libre para que la gente lo pueda ocupar. Cualquier persona que trabaje con PHP pueda trabajar en esta tienda. Es como cuando entran al celular en Play Store y ven el Play Store es una tienda de aplicaciones, lo mismo. Aquí es una tienda de paquetes. Todos estos paquetes están para trabajar con PHP. Otros lenguajes de programación también tienen su propia tienda. Bueno, a modo solo de comentario, tenemos a Nugget. Disculpe una consulta. Dígame. Estaba averiguando para inscribirme al curso y bueno, me dice que cuando avancemos backend solo va a ser PHP, pero junto a ello va a venir PostgreSQL y MySQL, que se va a avanzar. Junto con ello vamos a trabajar con una base de datos. Localhost, MySQL, porque bueno, viene más de la mano con PHP. O sea, no es, si usted quiere en su computadora, usted puede trabajar con Postgres. Si otro de sus compañeros tiene otra base de datos, también puede ser. O sea, no vamos a estar restringidos en un solo motor de base de datos. La propia estructura de base de datos va a ser igual para si usted quiere trabajar con Postgres, si quiere trabajar con MySQL, si usted quiere trabajar con MariaDB. Vamos a escoger una. No vamos a trabajar con muchas bases de datos, solo con una, cualquiera, la que usted guste, pero con una. Y yo, por ejemplo, en mi computadora, yo tengo instalado ya Postgres y tengo a MySQL. O sea, nosotros podemos elegir cualquiera de las dos. Podríamos una clase trabajar con una o de la otra clase trabajar con otra para que puedan ver que realmente no hay diferencias, es igual, pero esa es la ventaja de utilizar la librería que vamos a trabajar, que es PHP Data Object, que me permite conectarme con diferentes motores de base de datos. Entonces quiero darles esa libertad de que ustedes puedan decir, bueno, yo quiero trabajar con este motor, y otro de su compañero diga, yo quiero este otro motor. Entonces está bien, el código les va a funcionar bien a cualquiera. Entonces vamos a escoger uno, cualquiera, y vamos a trabajar con esa base de datos y vamos a poder servir una API RESTful. Por ejemplo, yo tengo instalado SAM, que es para MySQL. ¿Sirve? SAM. Sí, exactamente. Ya. Entonces, SAM es para todos los demás, sus demás compañeros. SAM es una aplicación que te instala muchas más aplicaciones. ¿Ok? Aquí en sus acrónimos está la A, es que te instaló Apache. La M es porque te instala MySQL, aunque creo que ya te instala MariaDB. Depende de la versión que tengan. La P es de PHP, te permite programar en PHP. Y la otra P es de Perl. Entonces te instala todas esas aplicaciones. Y la X es porque es para Windows. SAM, y también hay otro que es WAMP, que es más o menos lo mismo, pero es solamente para Windows. Entonces, el que dijo su compañero, que es SAM, este también lo puedes instalar en una computadora Linux. Bien, entonces sí está bien. Si usted tiene instalado SAM, está perfecto. De hecho, es una manera más rápida de instalarse todo, porque si no quieren instalarse por separado, Apache, MySQL, PHP, podrían instalarse SAM, que es una sola instalación y suficiente. Ya lo tiene todo. Entonces, usted, si ya tiene SAM instalado, belleza, ya tiene todo lo necesario para poder trabajar. Una última pregunta y la última. ¿Junto al curso avanzaremos a Angular? No, tenemos un curso de Angular que se va a preparar, pero está un poco más adelante. En el de frontend vamos a trabajar con las tres tecnologías que no nos podemos escapar, que es HTML, CSS y JS puro. Nos vamos a ayudar un poquito con Bootstrap,
Pero es para que podamos aprender la parte responsiva. Pero básicamente vamos a tratar de trabajar con las tres tecnologías puro. Y ahí aprender, digamos, cómo consumir una API RESTful. Y es un proyecto como Vanilla. Así como del lado del backend vamos a trabajar con PHP puro, sin esas otras tecnologías, aunque muy modernas como Laravel o Codenator, pero vamos a trabajar con PHP puro. Y del lado del frontend tenemos esas cosas muy interesantes como React, Angular, Vue, pero vamos a trabajar de manera puro. Entonces, PHP puro y las tres tecnologías puro del lado del frontend. Ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a dejar los cimientos sólidos porque luego van a venir otros módulos, el módulo avanzado, o sea, continuación de este módulo, que vamos a trabajar ya con frameworks. Ya a PHP vamos a escoger un framework más interesante y del lado del frontend vamos a ocupar a Angular o podemos ocupar a React. Van a venir más cursos adelante que serían los más avanzados, que para esos cursos sí necesitaríamos que como requisito hayan pasado ese curso que vamos a poner todos los conocimientos básicos, los fundamentos de programación y cómo se consume una API RESTful, cómo se trabaja del lado del frontend, separado del lado del backend. Aquí en este curso estamos separando estos dos. En anteriores cursos hicimos proyectos, pero junto como Server-Side Rendering, ahí en un proyecto junto tenemos que implementar MVC, modelo vista controlador. Pero ahora no, ahora lo estamos separando y ya no es MVC, ahora es un proyecto RESTful. Bien. Adicional a lo que les estaba comentando anteriormente, Composer tiene su pequeña tienda para poder instalar mis aplicaciones a un proyecto de PHP. Lo mismo sucede con esta otra que se llama Nugget, que es el mismo objetivo. Es una tienda de librerías, una tienda de paquetes, pero para proyectos de .NET, o sea, C#. Lo mismo sucede con este otro que se llama NPM. Lo mismo, es una tienda de paquetes, pero para Node.js. Entonces, cada lenguaje de programación tiene como su propia tienda de paquetes para instalar. Si ustedes quieren trabajar con JSON Web Token, si quieren trabajar con otro tipo de autenticación, o OAuth 2, o quieren trabajar con reportes, generadores de PDF, o etcétera. Para lo que quieran trabajar, siempre van a tener su tienda según el lenguaje de programación que se esté trabajando. Y nosotros vamos a trabajar con PHP y PHP usa Composer para tener su tienda de aplicaciones. Entonces vamos a crear un proyecto PHP puro, pero siguiendo la estructura de Composer para que nuestro proyecto esté disponible de poder agarrar cualquier librería que encontremos aquí. ¿Ok? No vamos a instalar ninguna, pero nuestro proyecto va a estar listo y preparado para recibir cualquier librería que tengamos de este lado. Entonces vamos a trabajar con PHP puro, vamos a usar la estructura de Composer y para consumir nuestra API, lo vamos a consumir en el otro módulo de frontend, pero acá, mientras hacemos nuestras propias pruebas, vamos a ocupar una herramienta que se llama Postman. Entonces, con esta aplicación, nosotros vamos a poder consumir nuestra propia API. Nos vamos a instalar este pequeño programita, no pesa mucho, de hecho también lo pueden utilizar en la web, es como el WhatsApp web tiene su versión en el navegador y también lo pueden utilizar si lo instalan, lo mismo, es igual, lo puedes utilizar en el navegador o lo puedes instalar. Y con esta aplicación nosotros vamos a consumir nuestra API RESTful, pero luego también en el otro módulo, en el horario cuando estemos enseñando frontend, vamos a consumir esta misma API. Entonces, como que la vamos a consumir dos veces. Uno con esta herramienta y la otra en el módulo de frontend consumiendo nuestra propia API. Entonces, estas herramientas serían las que vamos a trabajar en el módulo del backend. Ya, lo que sería Composer, PHP y la aplicación de Postman. Ahora, y el motor de base de datos también. Se me estaba olvidando. Vamos a ocupar ahí a elección suya si quieren ustedes trabajar con Postgres
o si quieren trabajar con MySQL, o también MariaDB. Entonces, si ustedes prefieren, se instalan Postgres en su computadora. Si prefieren, también se pueden instalar MySQL, o si prefieren, también pueden instalarse MariaDB. El código que vamos a trabajar nos va a permitir conectarnos a cualquiera de esas tres. O bueno, también puede ser, podría ser un Oracle. Oracle, la base de datos de Oracle. También es viable. O SQL Server. También nos podríamos conectar a este motor de base de datos. Bien. El código que vamos a aprender nos va a permitir conectarnos a cualquier base de datos. Pero de preferencia está Postgres o MySQL. Si son muchas aplicaciones que ustedes tienen que instalarse, porque miren, ¿cuál es la lista? La lista ya es PHP, está MySQL y tienen, bueno, son dos, no son muchas, pero si no quieren instalarse las dos por separado, como indicó su compañero, pueden instalarse la aplicación de SAM, que esta ya te instala esas dos aplicaciones, que sería la de MariaDB, perdón, MySQL y PHP. Ya me está instalando esas dos. Adicional, también me instalan otras herramientas más. Me instala Apache. No es necesario pero está ahí Apache, así que ya podemos publicar con Apache. Y también nos instala Perl para programar el lenguaje de programación Perl. No lo vamos a ocupar, pero también nos las instala correctamente. Buenas noches, tenemos una consulta. ¿Podemos realizar una aplicación web con solo el lenguaje de frontend como Angular, por ejemplo? Sí, se puede hacer una aplicación web solamente con Angular. Angular te trabaja con esas tres tecnologías, HTML, CSS, JS. Angular te trabaja con esas tres. Así que se puede hacer uno con Angular. Eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente módulo avanzado de frontend. Buenas noches, distinguido. ¿Cuál sería mejor, Angular o TypeScript? Angular utiliza TypeScript. Angular utiliza TypeScript. React, solo JavaScript. Y Vue.js, solo JavaScript. Bien, otra pregunta. ¿Qué sería mejor, utilizar Python con JavaScript o utilizar Python con PScript? Python es un lenguaje de programación backend. Tenemos que compararlo con otro lenguaje de programación backend como PHP. Del lado del frontend, solo tenemos a JavaScript. Bien, luego está el mensaje de la parte académica. Luego dice, ¿se utilizará Bootstrap? Sí, ocuparemos Bootstrap para hacer nuestra página web responsivo. ¿Se utilizará el servidor Apache? El propio lenguaje de programación de PHP, si ustedes instalaron la versión 6 en adelante, viene con un pequeño servidor interno. Vamos a ocupar ese, así no tengo que pedirles a ustedes que se instalen Apache. Pero si ustedes quieren ocupar Apache, belleza, podemos ocupar Apache. Pero si no quieren instalarse Apache y utilizamos el pequeño servidor interno de PHP, belleza también. Entonces, con cualquiera de los dos, podemos. El objetivo es de que podamos publicar nuestro propio proyecto en nuestra computadora localhost. Entonces, mientras podamos publicar nuestro proyecto PHP en nuestra computadora, belleza. Hay dos maneras, utilizando Apache y utilizando el servidor interno de PHP. Y podría ser Nginx. Si se instalan Nginx, también podemos publicar con eso. Bien, el siguiente, ¿se trata Ajax? Claro, cuando en la parte del frontend, cuando nos estemos consumiendo nuestra API, tenemos que utilizar esta tecnología que se llama Ajax, pero eso va a ser para el módulo de frontend. Bien, todos los videos son grabados, eso es correcto, van a poder descargar cada video y seguir practicando. Después de que termine el módulo, ¿cuánto demorará el siguiente nivel? Y eso depende, digamos, qué tanto se vayan a inscribir. Si todos dicen, belleza, nos inscribimos al siguiente módulo, entonces inmediatamente continuamos con el siguiente módulo. Sí, el siguiente, como dice, sería MEAN, que es un stack. Nos quedamos con eso. Les voy a compartir pantalla para indicarles cuál es el stack que vamos a trabajar nosotros, que se llama LAMP.
Ya, nos quedamos y finalizamos con esto. Aquí podemos ver en esta pequeña imagen un stack, que significa como una colección de tecnologías que ya están agrupadas, que ya están como que son tecnologías que ya trabajan juntas y se tiene bastante documentación, bastante ejemplos, bastante, o sea, trabajan bien juntas. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Como pueden ver en esta imagen, tenemos del lado izquierdo LAMP, que serían las iniciales de Linux, Apache, MySQL y PHP. Así como tal, nosotros vamos a trabajar en nuestras propias computadoras, que sería Linux, perdón, que sería un Windows, así que no es con Linux, es con Windows, es diferente el sistema operativo, pero lo que sí vamos a respetar es de que sea MySQL y PHP. Y bueno, antes se utilizaba el Apache, porque era nuestra manera de cómo publicar un proyecto PHP. Ahora, ya PHP viene con un pequeño servidor integrado, así que ya no es tan indispensable que nosotros instalemos Apache. Si es una opción, si quieren, nos instalamos Apache, o también podría ser Nginx, o podría ser el mismo el servidor interno de PHP, pero ese sería un stack. Y el siguiente módulo avanzado, vamos a trabajar con este otro stack, que viene con la base de datos MongoDB, viene con un framework que se llama Express. De este lado de PHP sería como su contraparte del Laravel, más o menos. Y de lado del frontend, ahí dice que es Angular. Vamos a trabajar con el Angular y está en la versión 13, si no me equivoco, de Angular. Y Node.js, que es el servidor de backend. Node.js, que Node.js le haría como sería como el Apache. Entonces, en este curso vamos a trabajar con PHP y MySQL. Y el siguiente módulo avanzado sería este otro stack, que es MongoDB, Express, Angular y Node.js. Bien. ¿Alguna última pregunta más? Dice, ¿tendríamos que instalarnos una máquina virtual para trabajar desde Linux? No. El stack LAMP inicialmente era con Linux, porque así se fue nombrado LAMP, L-A-M-P. Linux, Apache, MySQL, PHP. Pero ahora ya se está modificando, ya no necesitamos un Linux, tampoco necesitamos el Apache, solo nos quedamos con PHP y un motor de base de datos. Y como les digo, vamos a ocupar uno que nos permite conectarnos a cualquier motor de base de datos. Bien, el siguiente sería si puedes instalar una máquina virtual con VirtualBox. Sí, sí es posible. No solo tenemos VirtualBox, sino también tenemos Docker, por ejemplo. Con Docker puedes virtualizar, o con VirtualBox, o el que viene propio de Laravel, Homestead, creo. Sí, Homestead te permite virtualizar, pero también tienes que instalarte VirtualBox para tener Homestead. VMware también, sí, es una buena opción para virtualizar. Pero lo que vamos a hacer nosotros en clases es trabajar netamente con Linux, entonces, perdón, con Windows en su máquina normal. Vamos a instalar PHP, MySQL y con eso es suficiente. Vamos a poder trabajar correctamente. La API la vamos a avanzar en el curso. El objetivo va a ser desarrollar una API RESTful con todos los métodos para guardar, modificar, eliminar, crear y que la podemos consumir del lado del frontend. Ok, entonces espero haberles respondido todas las consultas, todas las preguntas. En resumen, vamos a empezar con un módulo que es backend. Aquí vamos a hacer una API RESTful. Vamos a trabajar solamente con PHP. Vamos a hacer un proyecto con PHP puro. Vamos a aprender los fundamentos de programación. Vamos a ver cómo es crear clases, herencia de objetos, instanciar métodos, llamar a los métodos, hacer todo eso para lograr un proyecto PHP puro y hacer una página, una API RESTful. La vamos a poder consumir con una aplicación que se llama Postman, que nos va a permitir consumir nuestra propia API RESTful, y en paralelo, en el otro módulo de frontend, vamos a también consumir nuestra API RESTful. Entonces, si no hay más consultas o preguntas, nos vemos. Bien, entonces en el chat están ahí los detalles. Denle clic en el enlace y van a tener más información sobre precios y costos y horarios del curso. Entonces, hasta aquí conmigo. Me despido. Nos vemos para el miércoles
y inscríbanse, que el curso va a estar súper interesante. Hasta luego, ingeniero. Usted va a tomar el curso, ¿no es cierto? Si va Sí, a ser sí, docente. sí, sí, Perfecto. yo voy a ser el docente. Listo, ingeniero. Hasta luego.